Vamos a mirar lo que es los diagramas de distribución. Vamos a trabajar esta parte de cuáles son los componentes. Primero vamos a partir diciendo que un diagrama de distribución, el objetivo como tal de este diagrama es mostrar la estructura de la red y la distribución del software. Entonces, cómo va a estar organizado físicamente nuestro sistema de información y cómo se va a distribuir el software. Entonces, cómo va a estar la distribución tanto en la parte lógica como en la parte física. Para tener más claros los conceptos de esto, se debe tener un conocimiento previo de lo que es la arquitectura del software, la arquitectura, cómo usted puede desarrollar un sistema de información. Entonces, partiendo de esto, vamos a decir como tal que este diagrama, entonces solamente necesito desarrollar un diagrama de distribución para todo el sistema que yo tengo. Básicamente no tiene sino estos tres componentes que vemos acá en este momento, solo tiene estos tres. A este primer componente que tenemos acá se le llama un nodo. ¿Un nodo qué es? Son máquinas que poseen procesador y que son capaces de ejecutar los componentes del software. Entonces pueden ser equipos, PCs, portátiles o algún dispositivo de más que pueda ejecutar procesos, que tenga un procesador internamente y donde yo pueda grabar ciertos archivos del software. Como vimos en el diagrama de componentes, del diagrama de componentes salen bastantes archivos que van a componer nuestro sistema de información. Entonces, en estos nodos irían almacenados físicamente esos archivos, en qué lugar estarían cada uno de ellos. En él podemos especificar entonces las características del dispositivo. Podríamos hablar entonces de qué características tiene en cuanto a memoria RAM, en cuanto a disco duro, en cuanto a procesador. Podríamos hacer esas especificaciones acá y también le podríamos dar una especificación en cuanto a los componentes que el sistema operativo trabaja, qué archivos debe tener configurados e instalados funcionando correctamente y qué archivos, por ejemplo, de los programas fuente o de los programas ejecutables o de la base de datos irían almacenados en ellos. El siguiente, como vemos aquí, se representa por este cubo con estas caras sombreadas. Aquí tenemos el otro componente que ya es un cubo pero que no tiene las caras sombreadas. A este tipo de componente se le denomina dispositivo. Un dispositivo como tal es una máquina que no procesa ningún componente del sistema, pero que cumple alguna función importante, o sea, no tiene un procesador internamente, o puede que lo tenga, pero no va a ir en el grabado nada de nuestro sistema de información va a ir grabado allí. Un ejemplo de estos dispositivos pueden ser dispositivos de red, como es un hub, un switch, un router. También un dispositivo de estos podría ser una impresora, podría ser un módem, un lector de código de barras. O sea, todos estos dispositivos que nos pueden servir como entrada o como salida de información, o nos pueden servir para que la información viaje dentro de una red interna o dentro de una red externa en el sistema de información que estamos modelando. Y el tercer componente básicamente que vemos acá, este tercer componente se le denomina enlace de comunicación. Los enlaces de comunicación entonces son las líneas como tal que unen los dispositivos para formar la red. Suelen especificarse en la velocidad y en la tecnología. Estos dispositivos entonces nos permiten conectar los dos que vimos aquí antes. Entonces, para conectar los dispositivos de una red, por ejemplo, a cada uno de los nodos de esa red, se utilizan estas líneas que se podrían representar por cables que fueran, por ejemplo, cables de línea telefónica, pares aislados, podría ser fibra óptica, podría ser cable UTP, un cable coaxial, o podría ser incluso también una comunicación inalámbrica. Entonces este enlace me permitiría mostrar esa comunicación que hay entre los otros dispositivos. Miremos bien este ejemplo para poder clarificar bien lo que tenemos acá. Aquí tenemos entonces en esta parte tenemos un dispositivo, mire que no tiene sombreado sus bordes. Tenemos un dispositivo que es el switch, un dispositivo que es el router.
tenemos este par de dispositivos en una red interna. Aquí podemos ver que tenemos un servidor en esta parte y tenemos un servidor en esta otra parte. El servidor de acá arriba es un servidor, tiene unas características específicas en cuanto a hardware. Se dice que dentro de él entonces va a venir instalado el Postgres, el motor de base de datos, todas las tablas de la base de datos, va a tener una conexión vía TCP/IP y el sistema operativo Linux. Entonces, como podemos ver, este va a ser el servidor de la base de datos del sistema de información. Mediante un cable se va a conectar al switch, un cable que va a manejar una velocidad de 100 megabits por segundo. Luego aquí tenemos otro servidor web con sus características de hardware en cuanto a hardware, y dentro de él va a venir almacenados un archivo .php que se llama ventas.php, ventas HTML, va a ir instalado el servidor Apache, el servidor web, y un servidor, y la aplicación es como tal para PHP. Va a trabajar bajo TCP/IP y va a tener como sistema operativo Linux. Entonces este como tal sería el servidor web de nuestro sistema de información. Entonces tenemos un servidor de base de datos, tenemos un servidor web donde va a ir la lógica del negocio, y tenemos del otro lado los clientes. Entonces esto nos estaría modelando un tipo de arquitectura cliente-servidor de 3 capas. Tenemos la capa de los clientes, tenemos la capa de la lógica del negocio, donde van a ir nuestros programas, la parte que desarrollamos en cuanto a programación, y va a venir la parte de la capa de la base de datos. Entonces aquí tenemos esta conexión, este servidor va conectado a un router, y ese router es el que le da el acceso a la red, a internet, da el acceso a internet, y pueden haber entonces unos clientes por fuera del sitio, que serían unos clientes delgados, o sea que son unos clientes que no van a ejecutar ningún proceso, simplemente ellos van a tener un navegador web y van a poder tener el archivo ventas HTML que se los enviaría el servidor se los enviaría por medio de internet a ellos, a cada uno de ellos, bajo la comunicación TCP/IP y con el sistema operativo que ellos tengan. Entonces estos son clientes que no van a ejecutar ningún procedimiento, ¿sí? Y no van a tener internamente grabado algún archivo de nuestro sistema de información. Por eso es que no tienen sombreado el cubo que vemos acá, no está sombreado, por eso ellos pasan a ser más como una especie de dispositivo. Mientras que este que tenemos aquí es alguien que accede a nuestro sistema de información, pero dentro de la misma empresa. Entonces está este equipo que es el de las ventas, el mostrador. Aquí se encuentra entonces toda la parte de hardware de ese equipo, y lo que va a tener el instalado, va a tener el Internet Explorer, va a tener el archivo ventas HTML, si lo va a tener grabado como tal, y va a tener la conexión TCP/IP. Este de pronto ya no va a ser un cliente delgado, ¿sí? Sino que va a ser un cliente que va a poder ejecutar algunas de la información interna, dado que pertenece a la misma red corporativa donde va a estar instalado el sistema de información. Entonces este tipo de diagrama de distribución nos permite a nosotros mostrar de forma física, o sea, la arquitectura física y la arquitectura lógica. Recuerde que la arquitectura física es esto que vemos acá, o sea, los dispositivos de red, los computadores, el acceso a internet y los equipos de esta parte. Y lo que es la configuración lógica, o sea, la parte de la arquitectura lógica del sistema, ya es en cuanto a los programas, archivos y configuraciones que hacemos internamente, que tenemos grabada en el disco duro de estos equipos. Entonces, de esa manera mostramos un solo diagrama de distribución por todo nuestro sistema de información, dependiendo de las necesidades de nuestro cliente y de qué clase de arquitectura tenga, o de qué dinero de pronto vaya él a invertir en el desarrollo del sistema de información.